Buenas noches, bienvenido está usted en La Ventana Indiscreta. El martes anterior, Agencia Perú.tv emitió la primera parte del documental Fujimori, la guerra clandestina, o la verdadera relación entre Alberto Fujimori y el Grupo Colina. Para este trabajo contamos con el guión del periodista Humberto Jara, que basó precisamente su redacción en su libro, Ojo por Ojo. En la primera emisión se estableció cómo, cuándo y con la autorización de quién se decidió poner en ejecución la guerra de baja intensidad para combatir al terrorismo senderista. Vimos cómo en los primeros meses de 1991 el Escuadrón de la Muerte que Martín Rivas lideró inició sus actividades y cómo en noviembre de ese mismo año realizó su primer operativo. Además, comprendimos que nada de lo que Martín Rivas hizo pudo suceder sin la autorización del entonces presidente de la República. Él y solo él pudo autorizar la guerra del ojo por ojo. La guerra del ojo por ojo para combatir la subversión. Y también empezamos a entender cómo fue que precisamente esa estrategia, la del ojo por ojo, alimentó la violencia y la ira de los terroristas. Y la alimentó hasta convertir Lima en un escenario dantesco. Esta noche, en este primer bloque de la segunda parte del documental preparado por Agencia Perú.tv, veremos cuánto les costó a los ciudadanos de esta capital la nueva estrategia impuesta por Alberto Fujimori. El horror de esa noche se llevó a 20 personas. 132 más quedaron heridas, 62 en gravísimo estado, 8 perdieron la vista. 18 sufrieron fracturas expuestas, 6 perdieron sus extremidades, 7 mujeres embarazadas perdieron a sus bebés, 164 familias se quedaron sin sus departamentos, 64 vieron sus autos inutilizados para siempre y alrededor de 400 casas resultaron seriamente dañadas. ¡Malditos hijos de puta! Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Hogares, tiendas comerciales, agencias bancarias, restaurantes, hoteles terminaron averiados en 500 metros a la redonda. ¡Ayuda! Tenemos que salir porque el gas puede explotar de las cocinas. Tarata fue la respuesta de Abimael Guzmán a la incursión del Grupo Colina al pabellón 4B en el penal de Canto Grande en mayo de ese año. Efectivos del cuerpo especializado para el asalto final, portando equipos de artillería pesada, procedieron a realizar insistentes disparos contra el pabellón. En
esa ocasión, la orden clandestina de Fujimori fue ejecutar extrajudicialmente a los cabecillas senderistas que estaban en el pabellón 4B. También es necesario indicar que la policía no ingresó en ningún momento al pabellón 4B. Acá hay otro coche. Primero fue un apagón que dejó la ciudad en tinieblas. Luego un coche bomba con 600 kilos de dinamita delante de 2 edificios familiares. Así actuaba la criminal y salvaje banda terrorista de Sendero Luminoso. Así le respondía el terrorismo al terrorismo de Estado que Fujimori había puesto en ejecución. En medio de la oscuridad, los autores del atentado contra civiles indefensos huyeron. El Servicio de Inteligencia del Ejército dijo que rumbo a la Universidad de la Cantuta. La verdad, como quisiera matar a todos los de Sendero Luminoso. No sé si puedo salir esto, pero es la verdad, caracho. Qué tales desgraciados. Ellos y su veneno. Semanas antes, como parte de la nueva estrategia antisubversiva, Alberto Fujimori se había trasladado hacia la Universidad Guzmán y Valle, la Cantuta. Lo recibieron a pedradas y al final no pudo ingresar. El presidente se tiene que retirar fuertemente custodiado, que rechazan su presencia acá. A raíz de ese episodio se ordenó que se acantonara un destacamento militar y se infiltraran agentes de inteligencia entre los alumnos. El 16 de julio, Sendero ejecutó el atentado de Tarata, siguiendo las reglas de la guerra de baja intensidad. Y 2 días después, siguiendo las mismas reglas del ojo por ojo, Fujimori dispuso el operativo de la Cantuta. Una réplica que se llevó a cabo el sábado 18 de julio de 1992. En la madrugada, 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados por el Grupo Colina, apoyados por los soldados de la División de Fuerzas Especiales al mando del general Luis Pérez Documento. Tengo una carga, yo no quiero. Siempre he cumplido las órdenes. Hay que eliminar a los miembros de la organización política administrativa local, del modo más rápido y definitivo. Porque si no cumplo las órdenes, me dan de baja, le digo. Al llegar a la altura del campo de tiro en Huachipa, los 10 secuestrados fueron ultimados a balazos y enterrados con apuro. El hecho no salió a la luz inmediatamente. En esos días violentos, el paradero de los estudiantes y el profesor se convirtió en un misterio. Para el gobierno el objetivo se había cumplido. Sendero salió de las universidades. Corrieron como conejos de las residencias estudiantiles a buscar nuevos refugios. Nadie tiene derecho a quitarnos lo que es nuestro. El aviso se lo dieron entre ellos mismos. No se enteraron por los diarios porque en esos días no hubo repercusión de este caso. El mensaje llegó a destino. Sabemos dónde andan y vamos a aniquilarlos. Por eso, aquellos que desangran nuestro país, que matan a nuestros hijos, ¡Es un niño! y que destruyen aquello que no han construido para esclavizar al Perú, van a ser eliminados. Ellos y su veneno. Este es mi compromiso. Van a ser eliminados. Esa frase no la dijo porque se le ocurrió. En una guerra clandestina, esa frase es un mensaje de 2 puntas. A los terroristas les decía, el presidente de este país soy yo, y no el llamado presidente Gonzalo, y los voy a liquidar. Van a ser eliminados. Ellos y su veneno. A los militares nos estaba diciendo, tienen el respaldo político que no tuvieron en los años anteriores. Sigan en la lucha, vamos a aniquilarlos, yo respaldo esta política. Este es mi compromiso.
Por eso, insisto que Barrios Altos y La Cantuta no fue la decisión de un grupo llamado Colina y 20 o 30 militares locos haciendo las cosas como querían. Eso solo se podía decidir desde bien arriba, y esa política de Estado existió. El episodio de La Cantuta dejó de ser un misterio el viernes 2 de abril de 1993. Ese día el congresista Henry Pease recibió detalles del secuestro de parte de un grupo de militares que se autodenominaron León Dormido y expuso la grave denuncia. He dicho hechos que justificaban una comisión investigadora por una masacre que ojalá no se hubiera producido. Pero cuando 11 peruanos desaparecen, no podemos quedarnos tranquilos. Yo he sido muy cuidadoso, no he dado el nombre ni del ejército, ni de los oficiales mencionados. Estos oficiales habían intentado acabar con el triunvirato Fujimori-Hermosa-Montesinos el 13 de noviembre de 1992. León Dormido reveló que el secuestro y ejecución extrajudicial de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad de La Cantuta había sido obra del pelotón clandestino denominado Grupo Colina y que los cadáveres se hallaban en las inmediaciones de Huachipa. Apenas se hizo la denuncia, agentes del Escuadrón de la Muerte desenterraron 5 de los cuerpos y los enterraron en Cieneguilla. El 22 de abril de 1993, la prensa publicó los rostros de los jefes del Grupo Colina, sus rangos y la historia de su escuadrón. Las fotografías de los mayores Martín Rivas y Pichilingüe Guevara se trajeron abajo el mito de la clandestinidad. El 21 de abril, el comandante general del ejército, Nicolás Hermosa Ríos, había sido llamado al Congreso para informar sobre la grave denuncia. Están montando una campaña que pretenden desprestigiar y agraviar al ejército y a las Fuerzas Armadas. No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. La situación política del país alcanzaba una enorme tensión. El 22 de abril, una caravana de tanques y vehículos blindados cruzó la ciudad de Lima hasta llegar a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la céntrica Avenida Arequipa. El burdo intento de incriminar al ejército peruano en una supuesta violación de los derechos humanos, ¡General!, forma parte de una campaña sistemáticamente orquestada. Van a ser eliminados. El ejército peruano expresa su disciplinada subordinación al señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La protesta del comando del ejército continuó y en medio del rumor de un golpe militar, por segundo día consecutivo, los tanques volvieron a cruzar la ciudad rumbo al fuerte Rímac. En vehículo militar descubierto hizo su ingreso el general Nicolás de Bari Hermosa al fuerte Rímac. Allí, en posición de saludo, lo esperaban más de 20 tanques blindados y otro tipo de vehículos artillados. ¿Cuenta con el respaldo de todos los jefes militares, general? Sí, totalmente lo van a ver ustedes. Él ha fijado su posición muy firme. No hay derecho que se semelle la imagen de una institución que está trabajando por la pacificación. La tormenta política se trató de contener con el pretexto de que un caso de esa gravedad no se podía sustentar en una denuncia anónima. Se hacen uso de documentos anónimos. Hasta que poco después, el 5 de mayo, un alto jefe militar, el general Rodolfo Robles Espinosa, asumió como propia la denuncia y confirmó lo que la prensa había publicado. Lo hizo a través de una carta leída por su esposa. General Hermosa, usted lo sabe. Quiero que su ejército siga respetando los derechos humanos y que no vale a través de una cúpula a un pequeño grupo de asesinos. Por vez primera se supo de la existencia de un escuadrón de la muerte creado bajo el amparo de la nueva estrategia de guerra, un escuadrón que actuaba cumpliendo órdenes jerárquicas y bajo planes operativos autorizados desde la más alta instancia política. ¡Permiso, mi general! ¡El nombre!
La denuncia del general Robles fue muy importante. Él confirmó de dónde provino la orden para la matanza de la Cantuta y la existencia del Grupo Colina. ¡A saber ustedes mantenerla en lo alto! El general Robles participó en el paseo de los tanques, pero 13 días después decidió denunciar lo que ocurría al interior de su institución. Las fisuras que se crearon entre los militares a partir del 13 de noviembre de 1992 fueron determinantes para saber lo que ocurría. Montesinos y Fujimori fueron poco a poco puestos en evidencia. Van a ser eliminados. Este es mi compromiso. El argumento del gobierno fue que no existían las pruebas materiales de ningún crimen. En otras palabras, mientras no aparecieran los cadáveres, no se podía probar que hubiera existido una ejecución extrajudicial. Los comandantes generales de todas las regiones militares se han convocado para testimoniar su adhesión al mando del ejército y al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El mapa que llevaba al lugar donde se habían enterrado los cuerpos calcinados fue entregado al congresista Roger Cáceres Velázquez, quien a su vez se lo entregó a la prensa. El mapa permitió descubrir las fosas con las pruebas de la matanza que el gobierno reclamaba. A mí el pueblo, señores, me eligió para gobernar en su nombre. Los cadáveres del profesor y los 9 alumnos secuestrados y ejecutados extrajudicialmente fueron el inicio del proceso al Grupo Colina y a sus gestores. Un modesto reciclador de basura llamado Justo Arizapana vio el momento en que enterraban los cadáveres. Y luego, con la ayuda del artesano Guillermo Catacora, dibujó un mapa con la ubicación exacta de las fosas. Estuve descansando, escuchando el radio, los programas, y eso suenan los carros. Y que me quedé quieto. A ver qué vamos a dónde se irán, dije. Y se pasó de frente hacia arriba, raudamente los dos. Pues yo me levanté, me fui corriendo rápido hacia arriba. Se pasaron hacia adentro. Acá se cuadraron, acá bajaron. Cajas y lampas y pico. Acá llegaron. Se distribuyeron tres así. Yo vi así una silueta. Y dije, ¿qué es lo que está enterrado acá? Dije, pero hay 4 huecos, ¿no? Más arriba hay 2. Voy a cobar uno, dije. Cobando uno ya sé lo que hay. Ya encontré también como carne, ropa, pedazo, quemada ya. Habían pasado 5 meses y se empezaba a descubrir las evidencias de la guerra clandestina ordenada por Alberto Fujimori. Las pruebas encontradas apuntaron directamente a Palacio de Gobierno. Usted está viendo el documental Fujimori, la guerra clandestina, un documento fílmico que en base a los testimonios del mayor del ejército en retiro, Santiago Martín Rivas, y del expresidente Alberto Fujimori, revela la estrategia secreta que el gobierno de entonces diseñó para luchar contra la demencia terrorista y, sobre todo, revela el costo que los civiles tuvimos que pagar por esa decisión. La decisión de combatir el terrorismo comunista con el terrorismo de Estado. Lo que acabamos de ver explica también los apuros de la cúpula militar de entonces, del asesor de Fujimori y del propio exmandatario por desaparecer la evidencia que se había filtrado a través de la profunda decisión que provocó en las Fuerzas Armadas el intento de levantamiento del 13 de noviembre de 1992. Una mentira siempre trae cola, dice la sabiduría popular. En el caso de Fujimori y su triunvirato con Hermosa y Montesinos, sus mentiras trajeron colina. Nos toca hacer el primer corte comercial para regresar con el segundo bloque de este esfuerzo periodístico realizado por el equipo que produce cada noche La Ventana Indiscreta. Regresamos. Estamos viendo Fujimori, la guerra clandestina. ¡Viva el presidente Gonzalo, jefe del partido y la revolución!
quedan los demás. Por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es en lo fundamental una guerra política. Hemos visto cómo el terrible atentado de Tarata fue la respuesta de Sendero Luminoso a la ejecución extrajudicial que el Grupo Colina realizó al interior del pabellón 4B en el penal de Canto Grande, donde estaban recluidos gran parte de sus cabecillas. Meses después empezaron a aparecer los rastros de la guerra de baja intensidad que Fujimori había dispuesto en secreto. Las llaves que se encontraron en Cieneguilla abrieron la puerta del juicio que hoy ha sentado en el banquillo de los acusados a Fujimori, a Hermosa, a Montesinos, a Martín Rivas y a todos aquellos que convinieron con ellos en aplicar la ley del talión. Eso ocurrió mientras Fujimori y Montesinos estaban en el poder. Ahora las cosas son diferentes, ahora la democracia, la civilización son las que sientan las reglas, aún las reglas de la guerra. Al ser exhumados, los cadáveres estaban irreconocibles por el tiempo transcurrido, por la acción corrosiva de la cal con que fueron cubiertos y por la incineración parcial con querosén a la que fueron sometidos. Pretenden desprestigiar y agraviar al ejército y a las Fuerzas Armadas. No hay derecho que se semelle la imagen de una institución que está trabajando por la pacificación. Junto a dos de los restos ya descompuestos se encontraron dos llaveros. Uno de ellos abrió la puerta de la reja de la casa de Armando Amaro Cóndor. Se comprobó que otras dos llaves abrían la puerta de calle y la del departamento número 1 en el interior donde habita la familia Amaro Cóndor. La otra de las llaves abrió la cerradura del armario de Juan Mariños Figueroa. Las pruebas eran contundentes. Aquí vemos el momento en que el fiscal ad hoc designado para la investigación, Víctor Cubas Villanueva, comprueba el hecho. La presión política y las denuncias en la prensa opositora e internacional se volvieron más intensas. Al gobierno no le quedó más alternativa que reconocer la existencia del Grupo Colina. El 26 de noviembre de 1993, Alberto Fujimori anunció la detención del mayor Santiago Enrique Martín Rivas, sindicado como el jefe operativo del pelotón clandestino. No es que estén implicados, sino detenidos para la investigación. Hay 4 oficiales que están recluidos en una prisión militar. Entre ellos está el que recuerdo, el mayor Martín Rivas. La guerra no se gana con vacilación. El 9 de diciembre de ese año, 1993, para evitar fracturas en las Fuerzas Armadas y que otra denuncia surgiera a la luz, Fujimori pronunció un enérgico discurso. La guerra no se gana con vacilación, con temor a equivocarse. Hay del general que tiene miedo a equivocarse. Las guerras, ustedes lo saben tan bien como yo, se ganan con decisión, con audacia.
Y si nos equivocamos en la estrategia, que no se diga que sucumbimos por cobardía. Las protestas siguieron en aumento y el gobierno se vio obligado a disponer el procesamiento de los miembros del Grupo Colina. El juicio militar se llevó a cabo bajo un acuerdo secreto. El general Hermosa Ríos les pidió a Martín y a sus hombres que aceptaran ser juzgados bajo la promesa de que luego les darían una amnistía. El 22 de febrero de 1994 fueron condenados y confinados en el cuartel de Pueblo Libre. A los mayores de ingeniería, Ejército Peruano Santiago Enrique Martín Rivas y Carlos Eliseo Pichirín Guevara a la pena de 20 años de prisión. Yo espero que la sanción se haga conforme a ley, que sea una sanción drástica, ejemplarizadora, para que no vuelva a ocurrir estas violaciones a los derechos humanos. A pesar del rechazo enérgico de los opositores, de las enormes críticas y del costo político, el Congreso de mayoría fujimorista aprobó primero la ley Cantuta y después la ley de amnistía en junio de 1995. Están comprendidos los efectivos militares que fueron sentenciados por el secuestro y muerte de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, que en la actualidad cumplen condena en el cuartel Simón Bolívar. Aquí se acabó toda nuestra bilis, todo nuestro odio y trabajemos juntos por un Perú mejor. Los miembros del Grupo Colina fueron puestos en libertad y la mayoría regresaron a sus labores en el ejército, a pesar de que poco antes Fujimori había dicho que habían incurrido en actos criminales. Fue una ley para protegerse a aquellos que daban las órdenes desde el más alto nivel de decisión política en el país. ¡Ay del general que tiene miedo de equivocarse! Usted puede pensar que un gobierno dirigido por el señor Fujimori puede dar la ley Cantuta en febrero del año 94. Puede ordenar al comandante general del ejército para que saque los tanques a la calle en una amenaza al resto del país, y posteriormente de una ley de amnistía por un mayor del ejército, de los 700 que existe dentro de la institución. ¿No era más fácil en esa misma lógica que se me denuncie, se me enjuicie, se me procese y se me condene y se terminaba el problema, y decirle, salir al país y decir el verdadero responsable de lo que se ha cometido es este oficial? Y el ejército no puede cargar con esa responsabilidad que le compete a un hecho delictivo de un hombre o de un grupo de personas. Y el mismo Estado va a comprometer su personalidad de Estado, o sea, mejor dicho, su autoridad de Estado ante la comunidad internacional, llevando a un Congreso que en ese momento estaba en vigencia, como el CCD, para proteger a un mayor. Todo un gobierno para proteger a un mayor no puede. Entonces, hablemos las cosas con raciocinio y sin apasionamientos. Esa ley fue no para proteger a un mayor, un par de mayores, un grupo de oficiales y agentes. Fue para protegerse a aquellos que daban las decisiones en este país. El problema es que personas interesadas durante todo este año han apuntado hacia mi persona, que ponen como que yo por motu propio hice la operación, como que yo tenía un ejército particular ahí de personas en la cual yo solventaba, porque alguien tenía que solventar, si el ejército no lo solventaba, ¿quién lo solventaba? De repente yo, ese es otro de los argumentos que se da, y que después tenía un propio plan antisubversivo. O sea, eso es lo que el gobierno en su momento, porque así está la sentencia, el ejército no tiene ninguna responsabilidad, de motu propio un par de mayores se le ocurrió reunir un grupo de oficiales, le pusieron un grupo Colina y comenzaron a hacer su propio esquema antisubversivo. Eso no es cierto, eso
no ha sido cierto y no tiene un sentido lógico. Entonces, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es de que había una decisión política, había una estrategia de lucha antisubversiva, digitado por el presidente de la República de Venezuela y cumplido por los mandos castarenses. Lo que dice, lo que plantea, lo que pregunta el mayor en retiro Martín Rivas, lo dice todo. ¿Alguien puede creer que el gobierno en pleno, porque ahí estaba el Ejecutivo y el Legislativo y el Consejo Supremo de Justicia Militar, en pleno, iba a contravenir todas las formas y las normas internacionales para salvar a un oficial de mando medio? Imposible. Lo que Fujimori buscaba era salvarse a sí mismo. Lo que Fujimori buscaba era ocultar las órdenes que dio, su responsabilidad. Ahora, para defenderse, Fujimori ha empezado a negarlo todo, a negar incluso lo que dijo, lo que declaró, lo que afirmó con energía y arrogancia en años pasados. Para refrescarle la memoria, para confrontarlo consigo mismo, vamos a regresar con el tercer bloque de este documento histórico. Está usted viendo la segunda parte del documental Fujimori, la guerra clandestina. Es mejor ser rey de su silencio que esclavo de sus palabras, dijo el infinito William Shakespeare. Pues bien, el acusado Alberto Fujimori ya no puede apelar al silencio para ocultar sus responsabilidades. Sus palabras lo condenan. El archivo histórico permite poner al descubierto la estrategia de la mentira que ahora se han trazado él y su abogado defensor. Nunca más la memoria será frágil. Las palabras de los políticos quedan registradas para siempre y el archivo contribuirá definitivamente al fallo judicial. Evitará que la estrategia de la mentira gane. Vamos a ver ahora un careo virtual entre Fujimori y Martín Rivas y entre Fujimori y Fujimori. La pacificación visible se verá dentro de algunos años, pero antes de finalizar mi periodo, de eso con seguridad. La parte que más esencial de su discurso, que todo el mundo se ha olvidado y que nadie le ha puesto atención, que es que él, antes de terminar su gobierno, iba a terminar con el terrorismo. De eso con seguridad. En ese momento, ningún político se hubiese atrevido a hacer semejante afirmación. ¿Cuál fue la razón de esa seguridad? Que él iba a derrotar completamente al terror. Es por lo siguiente, algo que hasta ahora no se ha mencionado nunca y que ahora lo voy a hacer. Esto de acá es un reglamento de guerra no convencional, con la finalidad de impedir el desarrollo de cualquier movimiento subversivo y aniquilarlo. El presidente de la República no da órdenes, señala una política, da directivas. Yo nunca he dado órdenes. Todavía hay algunos pequeños reductos en las partes altas. Lo conozco y he ordenado su aniquilamiento. Yo nunca he dado órdenes. Él participaba directamente, no solamente en la decisión, sino en la ejecución. Yo continuaba siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas a nivel de mando. A nivel de mando, correcto. No de comando. Basta recordar la operación del CENEPA, basta recordar cuando después de la operación de retoma de los penales de mayo del año 92, él se pasea delante de todos los terroristas que estaban tirados en una cancha deportiva. Fallecidos, 22 varones. En la retoma de la embajada de Japón
Montesinos los llama por teléfono y le dice que los chanchos y los chanchitos ya están en el primer piso. Le dije chancho, chanchitos en el primer piso. Y él le da una orden militar, dice, proceda. Proceda. Yo nunca he dado órdenes. Proceda, le digo. Y cuando concluye la operación, él va y ve el campo de batalla, el campo del enfrentamiento y se pasea inclusive. Entonces había una participación directa, no solo como mandatario, sino como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El comando del ejército designó a un grupo de analistas militares, entre los que estuve yo, para realizar un estudio analítico de esa información. Ese estudio analítico duró desde enero del año 91 hasta junio del mismo año, que concluyó con la elaboración de este manual. Ese grupo de análisis de documentos finalmente llegó a producir algo tangible, algo material. ¿Sabe usted eso? ¿Le consta? No me consta. Ajá. No le hice mayor seguimiento. Yo en realidad veía los grandes resultados. Dice, esquema estratégico táctico para enfrentar al Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso en los aspectos político, ideológico y militar. Desconocía totalmente. ¿Perdón? Desconocía totalmente. Para ser puesto esto en efectiva y consideración del presidente, me hacen formular 4 copias. Que fueron para el presidente de la República, para el comandante general del Ejército, para el asesor Montesinos y para la inteligencia militar. El teniente general Cuba y Escobedo ha declarado que usted le ordenó verbalmente que se incorpore al grupo de análisis de documentos esquema estratégico táctico a militares como el señor Martín Rivas y etcétera, etcétera. Bueno, ahora que usted me hace recordar, es probable que le haya indicado eso. ¿Qué dice? Que aún en circunstancias más propicias la acción policial no puede dejar de tener aspectos desagradables, por la cual hay que eliminar a los miembros de la organización política administrativa local del modo más rápido y definitivo. ¿Se enteró usted de ese documento? No me he enterado. Una manera de demostrarle de que esto fue aprobado y que fue tomado en cuenta es que posteriormente, a raíz de este trabajo, le estoy hablando del manual estratégico, nos felicitan a todos los oficiales que habían participado en esa elaboración. ¿Quién los felicita? El presidente de la República. Había una explicación porque habían hecho el análisis de los documentos hallados en la operación de Sorba el Griego. Ya. Y que esas personas habían participado en ese análisis. Usted dice en la parte final lo siguiente: reconocimiento por trabajos especiales a personal que se indica. A los señores oficiales que se indican. Toda vez que dichos miembros de la Fuerza Armada. Toda vez que dichos miembros de las Fuerzas Armadas han participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia. Han participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia. ¿Cuáles fueron esas exitosas operaciones especiales de inteligencia? ¿Cuáles fueron? Bueno, este debe ser uno de los tantos documentos que he firmado dentro de ese despacho personal, firmando y firmando. Y yo no he reparado en los términos. Hay que eliminar a los miembros de la organización política administrativa local del modo más rápido y definitivo. Cuando se refieren ellos a operaciones especiales de inteligencia, en su argot, en su lenguaje, están hablando de eliminación, de ejecución, están hablando de muerte. ¿Entiende? O sea, ¿a eso le hicieron firmar? Eso yo no entiendo. Eso lo entendían ellos. Yo no entiendo eso. Eso no es cierto. Lo cierto es de que había una decisión política, había una estrategia de lucha antisubversiva, digitado por el presidente de la República de Sur y cumplido por los mandos castrenses. Yo he firmado una carta de las acciones que pudiera tomar posteriormente, no soy responsable. O sea, usted dice que esa felicitación estaría probando que Fujimori y Montesinos conocían de este asunto y por eso es que
Si no, no habría razón que me feliciten. ¿Qué otra razón habría que me feliciten a mí y a un grupo de oficiales? Corresponde y es la obligación de un jefe de Estado parar, desactivar un escuadrón de la muerte. Es obligación del jefe de Estado. Para mí, en ese momento, no existía tales escuadrones de la muerte. En el año 93 no hablamos del Grupo Colina. Hay 4 oficiales, entre ellos está del que recuerdo, el mayor Martín Rivas. En el año 93 no hablamos del Grupo Colina. No se desactiva el Grupo Colina porque no existía. ¿Qué iba a desactivar lo que no existía? Del que recuerdo, el mayor Martín Rivas. Y si es que existiera, había un mensaje constante a través de mensaje del presidente de que esto no era parte de la política. Van a ser eliminados. Ellos y su veneno. Este es mi compromiso. La política era de respeto a los derechos humanos. Y he ordenado su aniquilamiento. ¿Quiénes son los responsables de esos excesos a nivel de altos mandos? Porque eso no lo podían haber realizado un capitán o un mayor. ¿Usted se percató de eso? Sendero no es más el enemigo invisible. Yo tenía solamente una política y preciso no tenía estrategia. Y que nuestra estrategia no es una estrategia inocua. Y preciso no tenía estrategia. Estamos aplicando la estrategia integral contra el terrorismo. La actitud del ejército de sacar los tanques a las calles, a la cabeza, teniendo a la cabeza al principal jefe militar del Perú, significaba un respaldo a la actividad del mayor Martín Rivas y este destacamento militar. Por un mayor del ejército, de los 700 que existe dentro de la institución, usted puede pensar que un gobierno dirigido por el señor Fujimori puede ordenar al comandante general del ejército para que saque los tanques de una amenaza al resto del país por un mayor. Entonces, ¿qué significaba el sacar los tanques a las calles y pasearlos por el Congreso de la República? Bueno, para mí era un hecho en la práctica sin sentido y sin objetivo práctico. Fue no para proteger a un mayor, un par de mayores, un grupo de oficiales y agentes. Fue para protegerse a aquellos que daban las decisiones en este país. ¡Ay, del general que tiene miedo de equivocarse! Van a ser eliminados. Ellos y su veneno. Se necesitaba una decisión política, en este caso el presidente de la República. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Por qué? Alguien que es inocente necesitaría plantear una estrategia en base a la mentira. ¿Por qué alguien que no tiene culpa tendría que mentir? Peor aún, en un proceso judicial. La estrategia de la mentira se convierte en una admisión de culpa en el caso de Alberto Fujimori. Y eso es algo que los magistrados que lo juzgan tendrán que tener muy en cuenta a la hora de sentenciarlo. Porque es imposible que Fujimori pueda borrar lo que dijo. Los archivos no mienten. Las imágenes
no falsean la realidad. Fujimori dijo lo que dijo, y aunque ahora lo quiera negar, él fue el jefe de Montesinos y de Martín Rivas. Una reflexión. Si la guerra de baja intensidad generó una violencia aún más brutal de parte del terrorismo, una violencia que terminó dañando, lastimando, acabando con la vida de cientos y cientos de inocentes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se logró contener y derrotar a Sendero Luminoso? ¿Cómo fue que en septiembre de 1992 se logró capturar a Abimael Guzmán y a su cúpula asesina? Hubo más de una estrategia. La de Fujimori, Montesinos, Martín Rivas, la de la guerra de baja intensidad, la de la guerra clandestina, la del ojo por ojo. Nos dañó, nos costó, nos significó, por ejemplo, el atentado de Tarata. Pero hubo otra, una estrategia exitosa, que fue la que capturó y desarmó la cúpula, la estructura piramidal de Sendero Luminoso. Mañana hemos invitado al general Antonio Quetín Vidal, jefe de la DINCOTE en 1992, para hablar con él sobre la estrategia que llevó al éxito, sobre la estrategia que logró capturar a Abimael Guzmán y a su cúpula sin disparar un solo tiro. Mañana a las 11 de la noche, el general Antonio Quetín Vidal estará aquí en La Ventana Indiscreta. Yo quiero agradecer especialmente al periodista Humberto Jara. Humberto Jara hizo una investigación profunda, logró algo que la mayoría de periodistas que trabajamos el tema de la guerra de baja intensidad, de la guerra clandestina en los años 90 hubiéramos querido lograr. Yo siento una sanísima envidia por mi colega Humberto Jara. Él logró entrevistar a Santiago Enrique Martín Rivas. Y ese testimonio, el que usted ha visto a lo largo de este documental, nos permite comprender cómo sucedieron los hechos y sobre todo nos permite contrastar a Alberto Fujimori y a su farsa y enorme y dañada psiquis asesina.